Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a trabajar los procesos de fundición en molde permanente. Los objetivos de este objeto son que seáis capaces de explicar en qué consiste el proceso de fundición en molde permanente, identificar los diferentes tipos de procesos que se emplean habitualmente en la industria y describir las características básicas y aplicación de las variantes que tenemos en este tipo de proceso. En esencia, este tipo de proceso utiliza moldes que son reutilizables, por lo tanto no se destruyen después del proceso de fabricación de una determinada pieza, y la principal limitación es que son materiales que no pueden emplearse de alto punto de fusión debido al propio material del molde que se emplea en su fabricación. De hecho, aquí podemos ver en la figura una configuración de un molde donde podemos tener elementos como por ejemplo los machos metálicos incorporados a la propia cavidad o que se pueden emplear en este caso de arena, y tener en cuenta de que en este caso las piezas tienen que tener un tamaño limitado, aunque se consigue un buen nivel de detalle en la geometría de las mismas, dada la calidad de reproducción que tienen las cavidades, como se observa en dicha figura. Las variantes que podemos encontrar básicamente son las que tenemos en la pantalla. Estas, cada una de ellas, tiene diferentes configuraciones y tienen diferentes aplicaciones en función del proceso que vamos a considerar para introducir el metal en su interior o el resultado que vamos a obtener con el mismo. En el primer caso, en el moldeo por inmersión de molde, consiste básicamente en introducir el metal fundido en un molde de tipo permanente, es decir, no se destruye, y dejamos que esté un tiempo residente en el interior, de forma y manera que con ese tiempo controlado conseguimos que por enfriamiento, como se puede ver en la figura, vaya creciendo el metal alrededor de la zona de contacto con el molde, engrosándose y aumentando de espesor, hasta un punto en el que nosotros decidimos que ya no necesitamos mayor espesor y por lo tanto lo procedemos al vaciado del metal del interior de la cavidad, con lo cual se genera una forma de tipo hueco. Aquí podemos ver un ejemplo en el que se puede ver el caño de una tubería, donde se puede fabricar mediante el molde que tenemos a la derecha, que se configura para introducir el metal, dejar un tiempo residente dicho material en su interior y dejar que salga el resto para que quede la forma geométrica hueca en el interior de dicha geometría. Este tipo de proceso se utiliza para ciertos metales y aleaciones, no se puede utilizar de forma amplia, permite trabajar tamaños muy grandes, las rugosidades que se obtienen son relativamente medias, no son demasiado buenas, tienen un buen nivel de detalle geométrico, las tolerancias también son adecuadas y la producción en serie está limitada al tiempo de sección de ciclo que tenemos por el control del espesor que tenemos en la producción. Por otro lado, tenemos el proceso de moldeo por inyección. Este es el más habitual, el más convencional que podemos encontrar en la industria y que se basa en utilizar, en este caso, un fluido a presión, que es el metal fundido, introducido dentro de una cavidad a presiones que, como pueden verse en la pantalla, tienen del orden de 7 hasta 350 megapascales. Esto requiere ya equipos industriales preparados para introducir el metal en esas condiciones, que son los equipos de inyección, y sí que tiene la gran ventaja de que aumenta muchísimo la automatización del proceso, garantizando una producción de lotes muy grande. En este caso, el proceso se utiliza para todo tipo de materiales, pero siempre con la limitación de la temperatura de fusión del metal del molde. La masa está limitada debido a las presiones tan elevadas que provocarían esfuerzos mecánicos en el molde muy considerables, las rugosidades que se obtienen son pequeñas, el nivel de detalle geométrico es bueno, igual que las tolerancias, que son muy buenas, pero sí que está muy indicado para la producción en serie de muchísimas piezas. Aquí tenemos dos variantes para procesar los metales mediante el proceso de inyección. El moldeo en cámara caliente se basa en utilizar materiales de bajo punto de fusión, con presiones más bajas y debido a que tenemos el horno de fusión incorporado al propio equipo, lo cual implica limitaciones a los pistones para poder bombear el material en su interior. Mientras que los moldeos en cámara fría, donde tenemos el horno de fusión separado físicamente de lo que es el equipo de inyección, permite trabajar presiones mucho más elevadas y trabajar con materiales de un alto y bajo punto de fusión, independientemente, pero siempre con la limitación del material del molde que estamos utilizando. Aquí tenemos un ejemplo del moldeo en cámara caliente, se puede ver en la figura como tenemos el equipo que incorpora el horno de fusión, el pistón que aloja el material fundido que vamos a dosificar en la cámara central y que bombea el material hacia el interior de la cavidad para rellenarla a las presiones. Debido a que tenemos todo el conjunto de presión limitado por las temperaturas del crisol, los cierres no son adecuados y las presiones no pueden ser muy elevadas. Pero la ventaja que tenemos es la inmediatez para poder procesar piezas una detrás de otra sin inconvenientes, debido a que el cierre
del molde implica un ciclo siguiente en la fabricación de piezas. Por otro lado, en el moldeo en cámara fría tenemos el horno independiente de lo que es el equipo de fundición y por lo tanto hay que trasladarlo. Aquí tenemos, como se puede ver en la figura, una cuchara de vertido que traslada el material desde lo que es el equipo de fusión, del horno de fusión donde tenemos el material, a un pistón que está a temperatura ambiente y por lo tanto permite trabajar con una estanqueidad mucho mayor y por lo tanto garantizar unas presiones más elevadas, de manera que el empuje del dicho pistón permite introducir el metal y reiniciar el ciclo trayendo otra dosis que sería la de fabricación de la pieza siguiente en este proceso. Por otro lado, debido a que podemos tener limitaciones en muchos casos por el tipo de material que vamos a procesar, tenemos disponible la fundición al vacío y a baja presión. No son exactamente lo mismo, pero sí que comparten aspectos similares. En el caso del vacío, lo que hacemos es provocar que no exista gas alrededor del propio molde, permitiendo que se llene sin presencia de dichos gases en su interior, y podemos incluso ayudarnos, que sería el caso de la baja presión, mediante un empuje contra el metal fundido que estamos introduciendo en el crisol, para que se vaya introduciendo poco a poco en el material, en el molde, y garantizar su llenado sin problemas. En este caso se suelen utilizar moldes de grafito o de arena fina con una mezcla de uretano y está muy indicado para aquellos tipos de metales que son muy reactivos en presencia, por ejemplo, de la atmósfera convencional, por ejemplo, con el oxígeno. Puede ser el caso del aluminio o del titanio. Esto me permite trabajar muchas veces sin ningún problema piezas de espesores muy delgados y garantizar unas buenas calidades en las piezas acabadas. Aquí tenemos las limitaciones que tenemos en cuanto a lo que es el proceso de vacío y baja presión. Las aleaciones son muy específicos, no son generalizadas, la masa está muy limitada, rugosidades son muy buenas, lo que son las tolerancias también, y el nivel de detalle geométrico también es adecuado con una limitación a la producción en serie. La fundición por vacío, como se puede ver en la figura, se basa en utilizar un molde, en este caso, que se introduce dentro de lo que es el crisol donde tenemos el metal fundido y mediante una compuerta accedemos a que el metal pueda introducirse al interior de la cavidad. Y es el propio vacío que generamos alrededor de la cavidad la que permite que se genere el llenado de la misma, rellenando todos los huecos y todos los detalles en ausencia de la atmósfera que puede afectar, por ejemplo, químicamente al metal que estamos succionando en el interior de la cavidad. La variante de baja presión se basa precisamente en lo contrario, es decir, es empujar con aire o gas a presión lo que es el metal para que ascienda por el conducto, como se ve en la figura, hacia el interior del molde. Adicionalmente, en este caso no se observa, pero se puede hacer, podemos tener alrededor del molde una cámara de vacío que facilite la extracción de los gases de su interior y garantice la no interacción con dicha atmósfera y rellenando la cavidad sin ningún problema. Por último, tenemos el proceso de fundición por centrifugación. Se basa en utilizar la inercia de giro del metal para que se proyecte y permita el llenado de la cavidad evitando defectos de relleno, sin que sea, por ejemplo, sin necesidad del uso de la gravedad. Utiliza normalmente moldes metálicos o de grafito y se puede distinguir en tres tipos de proceso que tenemos aquí en la pantalla y que ahora comentaremos. Se emplea básicamente para materiales y aleaciones, metales y aleaciones que son limitados. La masa puede ser muy grande en ciertos tipos y variantes de proceso y las rugosidades suelen ser bastante altas, el nivel de detalle geométrico muy limitado, las tolerancias son adecuadas y la producción en serie limitada a la secuencia de fabricación. En el caso de la fundición centrífuga es una de las más fáciles de entender. Tenemos en este caso un molde con un eje de giro de rotación, como se ve en la figura, que permite, cuando introducimos el metal en su interior, por giro alrededor de dicho eje, proyectar, mediante la inercia del metal, contra las paredes del mismo el metal que va a solidificar en dichas paredes, garantizando una zona hueca en la zona interior. Por otro lado, la fundición semicentrífuga se basa en utilizar, en este caso, un molde que tiene un eje de simetría central, donde introduciremos por dicho eje el metal fundido, que sería en este caso el cono de colada, y la proyección del giro de dicho molde alrededor del eje de rotación provocará que se rellene toda la zona de los extremos, dejando todo el aire y gases atrapados en la zona central, que es donde yo quiero concentrar la aparición de dichos elementos que no son deseados en la pieza que queremos obtener. Y ya por último tenemos la fundición centrifugada, donde no generamos ninguna geometría específicamente de revolución, sino que tenemos una serie de moldes dispuestos alrededor de una bandeja que gira respecto a un eje, y es la proyección por el giro de todo el conjunto de moldes el que provoca que el metal fundido se desplace hacia las cavidades que tenemos en los extremos,
rellenándolos completamente y desplazando los gases desde su interior. En resumen, con este objeto de aprendizaje somos capaces de diferenciar los distintos tipos de procesos de fundición de molde permanente que se emplean habitualmente, describir en qué consiste cada tipo de moldeo y establecer las condiciones adecuadas para su utilización. Aquí tenéis bibliografía complementaria que podéis consultar para ampliar más detalles sobre estos tipos de procesos. Muchas gracias por vuestra atención.